la parachá de este Shabbat. Tranquilos, por favor. Eh, Voy a empezar este video y después yo se los envío. Entonces la parachá de este Shabbat es el número 40. Es la número, perdón, la número 50. Faltan ya pocas, ustedes saben que son 54 parachot al año y ya estamos cerca a finalizar este ciclo, ¿no? Este ciclo. Ahora en septiembre 6 en la noche estamos empezando el nuevo año hebreo. Septiembre 6 en la noche empezamos el nuevo año 5782. Empezamos el nuevo año judío. Entonces, cuando se empieza siempre un nuevo año, finalizamos prácticamente el ciclo y empezamos de nuevo con las parachot 1, 2, 3, 4 hasta las 54. Bien, entonces la parachá en hebreo de este Shabbat es Kitabo. Kitabo. Ese es el nombre de la parachá y significa cuando entres. Cuando entres. ¿Dónde la encontramos? Encontramos en el libro de las últimas palabras, o de Barín, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, hasta el capítulo 29, versículo 8. Y esta parachá, pues tiene muchas frases para proclamar, ¿sí? Que toca hablar, ¿sí? Son frases que toca hablar, que toca expresar, son mandamientos que toca expresar, ¿sí? Entonces, el Eterno manda que nosotros digamos ciertas palabras, ciertas frases, ¿sí? Como por ejemplo, dar testimonio, ¿sí? Con estas frases, dar testimonio y declarar. Ahí dice que cuando tú lleves, ¿verdad? Allí lo que es el bikurín, lo que es el maser, lo que es la sedaká, la teumá, ¿verdad? La ayuda a los pobres. Tú tienes que hablar y decir unas frases allí, ¿sí? Debes decir, yo he entrado a la tierra prometida y he traído eh, todo esto del producto de la tierra que obviamente Hashem prometió a nuestros ancestros. En esta paracha entonces hay que decir frases que debemos pronunciar delante de Hashem, y esos son mandamientos. Y es importante que cada uno de ustedes pues los aprenda, ¿no? Y ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos pensamientos, y allí en esos pensamientos repetimos frases y hablamos frases, ¿no? Y también pues en el lenguaje de las señas seguramente repetimos frases, algunos repiten, ¿verdad? Algunas palabras, algunas cosas, y hablan de una forma positiva y otros hablan de una forma negativa. ¿Mm? Y pues obviamente depende, ustedes saben, de las características de cada persona. Cada persona tiene sus características, ¿no? Algunos son amargados, tristes, ¿verdad? Se andan quejando de todo, son negativos, y otros son muy felices, se andan tranquilos, están llenos de paz, son positivos, ¿sí? No tienen problema alguno. Algunos pues lloran, se quejan, tienen heridas, amarguras, envidia, odios, y así mismo están hablando. Pero hay otros que son tranquilos, personas alegres, llenas de paz, ¿verdad? Son positivos, ¿sí? Eso encontramos nosotros. Hay personas que encontramos con estas características y cada uno es diferente, cada persona, ustedes saben, es diferente. Entonces, el Eterno quiere, como forma de terapia, ¿sí? Terapia, eso es, forma de terapia, sí, terapia, o terapia, exactamente, esa forma también se puede expresar de esta manera. El Eterno quiere que nosotros hablemos cosas positivas, ¿sí? Nosotros hablemos siempre cosas positivas. Entonces, aquí en el capítulo 27
verso 11. 27, verso 11. Ahí dice acerca de muchas maldiciones, ¿sí?, que había que proclamar allí. Y que había que decir que las personas que cometieran esos pecados, esas transgresiones, eran malditas. ¿Sí? Entonces encontramos ahí una serie de proclamas. Nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, de no cometer pecado. Porque el pecado es una maldición. Ustedes saben, el pecado es una maldición. Cuando nosotros obedecemos a Hashem, entonces eso se convierte en una bendición para nosotros. Es algo bueno. Cuando hacemos el pecado, eso es errar y obviamente podemos traer maldiciones a nuestras vidas. Es importante tener cuidado, mucho cuidado. Amén, amén. Hay frases ahí, ¿verdad? Hay frases que nosotros decimos eh, como, y son como frutos, las frases son como frutos, ¿sí? O pensamientos, pensamientos. Por ejemplo, la persona piensa, ¿verdad? Piensa en su futuro, en su hogar, piensa en el futuro querer tener unos hijos, piensa casarse. Sí, piensa, son cosas normales que la persona anhela, desea, ¿no? Y poco a poco esos pensamientos se hacen una realidad, ¿sí? Se hacen una realidad. ¿Ah? Se hacen una realidad. De tanto pensar y anhelar eso y hablarse consigo mismo de que quiere casarse, que quiere tener unos hijos, un hogar, ¿verdad? Un esposo, una esposa, y de estar siempre imaginando eso, tarde o temprano se hace una realidad. Es verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el pensar, el tener unos hijos también, ¿sí? La persona piensa y anhela eso y se hace también una realidad. Y es muy importante pensar de una forma positiva, porque los pensamientos se llegan a realizar, entonces es importante pensar de una forma pensativa, de una forma positiva. Algunos que piensan y dicen, no, yo jamás voy a casarme, yo jamás voy a tener unos hijos. Sí, se meten eso en la cabeza y preciso, así se quedan, sin hogar, sin hijos. Algunos que son negativos, algunos dicen, no, yo no quiero tener nada, ¿verdad? Ni hijo, ni esposo, ni nada. Y piensan de esa manera, ¿sí? Entonces, eso sucede, viene a suceder con sus vidas. Algunos se temorizan, ¿verdad?, de tener un hogar, tener esa responsabilidad grande de tener que mantener unos hijos, y entonces meten en su cabeza el hecho de no querer jamás tener, ¿verdad?, un hogar, una familia, y así se quedan, ¿sí? El pensamiento es importante porque el pensamiento influye, ¿verdad?, en la vida. Lo que pensamos tiene influencia en nuestra vida, para bien o para mal. Puede afectar para bien o para mal nuestras vidas. ¿Entienden? Es delicado. Es muy delicado lo que pensamos, lo que imaginamos, porque puede afectar para bien o para mal nuestras vidas, nuestra forma de vida, nuestro entorno. Entonces, tenemos que tener pensamientos positivos, buenos, pensamientos para ahora y para el futuro. Cuando tenemos pensamientos positivos, buenos, entonces nuestra vida va a estar bien. Vamos a estar tranquilos, vamos a vivir una vida normal, ¿verdad? Vamos a progresar, vamos a tener éxito. Amén. Nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, pero mucho, mucho cuidado. Cada día nosotros tenemos pensamientos y cosas que se nos vienen, ¿verdad?, para el futuro, para el presente. Todas las personas tenemos pensamientos. Pensamos aún en el pasado también, cosas del pasado, ¿sí? O pensamos también cosas de ahora, de ya, o cosas para el futuro. Constantemente estamos pensando. Entonces, debemos ser conscientes de que esos pensamientos pueden afectar para bien o para mal. Depende, ¿no? Depende, lo que estemos acariciando continuamente. Estamos acariciando continuamente, ¿verdad? Yo me voy a enfermar, yo me siento mal, me duele el cuerpo, esto, todo, ¿verdad? Me siento que no, yo tal vez en el futuro voy a estar muy enfermo, y seguro que se va a enfermar. Se va a poner grave, ¿sí? Se va a poner muy grave. Entonces toca rechazar todos aquellos pensamientos negativos, ¿verdad?, que vamos a pensar acerca del futuro, que va a ser malo, que va a ser terrible. No aceptemos esto, podemos nosotros borrar eso, quitarlo de la mente. Sí, es como una terapia, toca hacer una terapia, no aceptar esos pensamientos.
¿Sí? Dice Proverbios, dice Proverbios, voy a escribirles allí, voy a escribirles allí. Proverbios 23:7. 23:7. Ya ahí les escribí. Dice, porque como piensa así en su corazón, así es él. Así es él. Ahí dice, como piensa, porque como piensa así en su corazón, así es él. Así es él. Entonces la persona lo que piensa continuamente, lo que está pensando continuamente, así es lo que es. ¿Sí? Si yo pienso que, ¿verdad? El futuro es muy malo, si pienso cosas del futuro negativas, seguramente eso va a afectar nuestras vidas. Entonces, toca siempre pensar de una forma buena en el corazón, positiva. El Eterno quiere que nosotros pensemos siempre de una forma positiva. Él quiere. Y pensando de esa forma positiva, ¿verdad? Vanessa, uh, Janet, Ernei, Samuel, ¿sí? Hagan esto, hagan esta terapia conmigo. Digan, yo debo y tengo que pensar positivamente, siempre. Repitan de nuevo, yo debo continuamente pensar positivamente, siempre. Amén. No negativamente, no negativamente. Eso de pensar negativamente es como aburrido, ¿no? Una persona que habla siempre mal y es amargada y todo eso es como aburrido. Mejor una persona alegre, feliz, ¿verdad? Positiva, siempre será bien recibida, es mucho mejor. La persona puede influenciar positivamente a todos. Dios hizo al pueblo de Israel para que estuviera por encima de todas las naciones. Dios aceptó y hizo un pacto con la nación de Israel para que fuera más que todas las naciones del mundo. Porque el pueblo de Israel depende de quién? Del Eterno. Del Eterno. No depende de otras naciones. La nación de Israel no depende de otras naciones. Dependen directamente del Eterno que siempre está respaldándole, ayudándole. Y la nación de Israel es para siempre. Es para siempre. Ustedes recuerdan, ¿verdad? A el líder alemán que quiso destruir a todos los judíos, matar a todos los judíos completamente. Quería matarlos. Mató a más de 6 millones de judíos. Y empezó una gran guerra. Y él decía que la raza aria era la más perfecta, la más pura, que todas las demás. Terrible. Vea lo que decía. Terrible. Que la raza aria, los alemanes eran la mejor que todas las demás razas. Y que los judíos no debían existir, que no servían. Y había que destruirlos. Esa frase influenció a muchos soldados, a muchas personas para ir a la guerra. Influenció sus palabras mucho, ¿verdad?, para lanzar a una guerra mundial. Y fueron palabras negativas. Y este hombre obviamente perdió la guerra.
Entonces, ah, Él murió, sus palabras murieron, pero nosotros seguimos aquí vivos, vivos porque el Eterno dijo que Israel es para siempre. El Eterno ya decretó también, dijo y decretó que Israel sería para siempre. Amén. También les digo allí en Santiago, libro de Santiago, voy a escribirles. Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago, capítulo 1, verso 19. Por eso, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Repito, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esta palabra es muy especial, muy importante, muy inteligente. Está diciendo aquí que todos debemos escuchar, escuchar. Pero hablar rápido, no. Debemos con mucha calma, con mucha paciencia, pensar primero para hablar bien. No podemos hablar porque muchas veces cometemos errores, podemos hablar algo negativo, podemos hablar cosas que pueden dañar a los demás. Y debemos pensar bien para hablar bien. Entonces toca tomarse el tiempo para hablar. Pero no podemos hablar por hablar y hablar. Algunos hablando, obviamente, se entran en lo que es la shonjara, los chismes y pueden dañar a otros. Entonces es mejor manejar muy bien nuestros pensamientos, ¿verdad? Para poder hablar correctamente. La persona, por ejemplo, que se enoja, pues obviamente se descontrola, empieza a decir maldiciones, empieza a decir cosas que pueden herir, dañar. Entonces lo mejor que puede hacer es cerrar la boca, calmarse y darse un respiro, caminar, tomar aire, ¿verdad? Tomar aire, eso, sí, para empezar a hablar correctamente. Pero si empieza a hablar así tan afanada, de una forma airada, entonces va a decir maldiciones, va a decir cosas malas, va a dañar y las discusiones van a ser tremendas. Entonces es mejor uno calmarse. Usted sabe que cuando se discute se pueden cometer errores. Entonces es mejor uno calmarse, tomar aire, cerrar la boca y decir después hablamos, irse a caminar, ¿verdad? Es una vuelta, tomar aire fresco y regresar después para hablar de una forma suave, de una forma pacífica. Esto es importante, ¿entienden? Hay que manejar bien para tener paz en el hogar, tener armonía, tener amor con todos. Ahí dice eso. Y aconseja, aconseja. Es un consejo que se le da, que nos ayuda a todos. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No podemos airarnos porque seríamos como un fosforito, ¿verdad? Que se enciende inmediatamente y no, tenemos que tener mucha calma, calma. Y hablar positivamente siempre, de una forma suave, suave. Hablar con suavidad. Yeshua dijo unas frases importantes. ¿Sí? Voy a escribirles allí. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Marcos 11, versículo 23. La parte final dice, el que cree lo que dice, lo que diga, le será hecho. Las palabras que se dicen van a hacerse.
será hecho. Las palabras tienen poder. La frase, las palabras, ¿verdad? Tienen poder. Un día Yeshua iba por el camino, ¿verdad? Y tenía hambre. Yeshua, ¿verdad? Tenía hambre, iba por el camino, vio allí un árbol, ¿verdad? Y quería comer fruta. Y entonces miró, buscó, y el árbol no tenía fruta. Y entonces Yeshua dio una palabra de maldición. Nunca jamás, ¿verdad? Alguien coma fruto de ti. Y el árbol se secó. El árbol se secó. Se puso seco totalmente. Y los discípulos se sorprendieron. Dijeron, wow, ¿verdad? Maldijiste la higuera y ella se secó. Esas son palabras de poder. Palabras de poder. Y Yeshua dijo, cualquiera que hablare, ¿verdad? Estas palabras, pues obviamente tienen poder. Las palabras, las frases. Lo que ustedes dicen en lengua de señas tienen poder. Puede afectar para bien o para mal a las personas. ¿Me entienden? Es muy delicado. Las frases que ustedes dicen, ¿verdad? En lengua de señas tienen que ser limpias. No podemos hablar con nuestras señas cosas malas, hablar chismes de las personas, odiar, ¿verdad? Dañamos y afectamos a los demás. Dañamos a las personas. No podemos hacer eso. No podemos permitir a la Lashon Hara. ¿Sí? Y en los sordos ustedes saben que esto es tremendo. Esto es grandísimo y esto lo hacen. Y les gusta hablar mucho de muchas cosas, de muchos temas. Y sobre todo de personas. Entonces, es mejor hablar de otros temas, diferentes temas. De negocios, de política, de trabajo. Pero de personas es muy delicado. Muy delicado hablar de personas. Ahí caemos en lo que es la Lashon Hara. Eso es la Lashon Hara, eso es mala lengua, eso es chisme. Y está prohibido. No podemos hablar chisme. Amén. Es mejor de otros temas, hablar de otros temas. De trabajo, ¿verdad? De deportes, en fin, pero hablar de personas no debemos hablar de personas. Es muy delicado, muy delicado. Hablar más de alguien puede dañar y afectar. En la misma paracha encontramos en Deuteronomio 26, versículo 17. Voy a escribirles a ustedes allí. Y también Deuteronomio 28, 9. Deuteronomio 26, 17 y Deuteronomio 28, 9. Escriban por favor, es muy importante todo esto. Ahí dice, nosotros debemos andar en los caminos del Eterno. Nosotros debemos andar en los caminos del Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa andar en los caminos del Eterno? ¿Qué significa? Esto significa que nosotros debemos estar de acuerdo con el Eterno siempre. Estar siempre de acuerdo con el Eterno. Amén. ¿Qué significa estar de acuerdo con el Eterno? Significa estar obedeciendo al Eterno siempre. Obedecer al Eterno siempre. Obedecer sus mandamientos, sus estatutos, obedecer sus leyes, obedecer sus reglamentos. Nosotros debemos obedecer al Eterno. Eso significa caminar, ¿verdad? O andar, caminar o andar con el Eterno. En sus caminos, ¿entienden? En sus caminos. Es estar de acuerdo con Él. Dice el profeta Amós, capítulo 3, verso 3, ¿cómo andarán juntos? ¿Cómo andarán juntos si no están de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, ¿cómo pueden andar juntos? Seguro que no se puede andar y va a haber separación. Deben haber, ¿verdad? Haber acuerdos entre dos para poder andar bien, andar en armonía. Si no hay acuerdo alguno, entonces
es seguro una separación. El profeta Amós, ¿verdad? Lo está diciendo. Voy a escribirles allí. Amós 3:3. Dice, ¿cómo pueden andar los juntos si no están de acuerdo? Cuando dos personas, por ejemplo, se casan, es importante que haya armonía entre la pareja, que haya acuerdo entre la pareja. Alguno que tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierra. Escucho ruido, por favor, cierren el micrófono. Cierren el micrófono, por favor. Yo escucho ruido. Por favor, cierren el micrófono. Entonces, cuando dos personas van juntos, debe haber siempre acuerdo. Cuando se casan, es importante estar en acuerdo para andar en armonía. Vamos a suponer que no hay ningún acuerdo. Vamos a poner que no están andando, ¿verdad?, juntos. Entonces es segura la ruptura. Por eso es importante estar en armonía, andar siempre juntos, estar de acuerdo, para estar siempre juntos. Amén. En matrimonio es para estar de acuerdo siempre. Siempre de acuerdo. No podemos estar, ¿verdad?, el uno pensando bien, el otro pensando mal, el otro tomando sus propias decisiones sin consultar con el otro. ¿Sí? Debe haber en la pareja esa armonía y esa unidad. Cuando yo voy a hacer algo, yo le comento a mi esposa, ¿verdad? Y entramos en acuerdo. Y así mismo ella. Y ahí estamos juntos. Siempre, siempre, siempre. Dice Yeshua siempre, siempre obedeció y obedece al Padre. Yeshua siempre estuvo obedeciendo al Padre completamente. Dice, voy a escribirles allí. Yohanan o Juan 8:29. Juan 8:29. Yohanan 8:29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, porque el Padre, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Siempre, siempre. Yeshua obedeció siempre al Padre. Jamás, jamás se negó a hacer su voluntad. Yeshua hizo siempre la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos hacer también lo mismo. Hacer la voluntad del Padre. Para andar con el Padre, andar en sus caminos, debemos hacer siempre su voluntad. Él quiere siempre lo mejor para nosotros, para todos nosotros, siempre. El Padre siempre quiere consentirnos, bendecirnos, ayudarnos, aconsejarnos. El Padre es bueno de gran manera. Amén. Entonces, Yeshua obedeció al Padre en todo, completamente. 100% obedeció al Padre. Y nosotros debemos, obviamente también, copiar, ¿verdad?, lo que hace el Padre, las obras del Padre. Y el Padre es bueno, es misericordioso, ¿verdad?, es compasivo. El Padre bendice, el Padre ayuda. Entonces, por eso Yeshua hizo eso. Yeshua ayudó a las personas, las bendijo, les guió, les enseñó, les instruyó, les aconsejó. Es lo mismo. Nosotros también debemos ser iguales a Yeshua. Debemos copiar su ejemplo. Amén. Bien, ya pronto empezamos un nuevo año, ustedes saben, ¿sí? Y siempre, pues Dios juzga, ¿no? Dios juzga.
Dios juzga a cada una de las criaturas, a cada una de las personas y criaturas. Él juzga y Él decreta. Él decreta cómo va a ser este nuevo año. Si va a vivir, si va a tener éxito, si no va a tener éxito, si va a morir. El Eterno decreta. Cuando empieza el nuevo año, ¿sí? Él decreta sobre la persona, sobre todos los seres vivos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el próximo año? Si bueno o malo. Hace cuenta, hace balance de lo que hicimos. Y dependiendo de eso, entonces, así será el próximo año. Si tendremos éxito, si no tendremos éxito, si se va a enfermar, si no se va a enfermar, si se va a morir, si va a tener éxito, si no va a tener éxito. Entonces, toca, ¿verdad? Siempre estar, vea, disciplinados, juiciosos, arrepentidos. Debemos confesar nuestros pecados, debemos renunciar totalmente a todo lo malo y decirle que queremos andar con Él. ¿Verdad? Queremos andar con Él siempre, andar en sus caminos siempre. Ya se aproxima el nuevo año, entonces toca estar libre y en paz, habiendo confesado, ¿verdad?, nuestros pecados, para que el Eterno pueda decretar, ¿verdad?, el éxito, el bienestar, la bendición grande, ¿verdad?, para este nuevo año, para cada uno de nosotros. Amén. Ya se va a acabar, nos queda poco tiempo. Entonces, voy a hacer resumen. Nosotros debemos tener mucho cuidado con las frases, las palabras, ¿verdad?, que hablamos en el lenguaje de señas, ¿verdad? Debemos ser muy especiales porque podemos influir negativo o influir positivamente. Entonces, es muy delicado. Debemos pensar antes de hablar. Y pensar positivo para influenciar positivamente a las personas. Amén. Debemos tener cuidado, ¿verdad?, con las frases que decimos, las palabras que decimos. Mucho cuidado. Ustedes saben, es delicado. No podemos hablar el chisme, la shonjara, porque afectamos, influenciamos y afectamos a las personas. Cuando estamos casados, es importante estar de acuerdo con la pareja para ir en armonía, ¿sí? Y hacer que el Eterno pueda bendecirnos, andar con la pareja para siempre. Amén. Bien, el pensamiento influye en lo que nosotros hacemos. Lo que pensamos, ¿verdad?, influye. Entonces, por eso es importante pensar bien, pensar positivamente, porque eso influye en nuestra forma de vida. Finalizamos entonces. Voy a pedir, ¿verdad?, que Vanessa nos esté guiando en oración. Gracias te damos, Señor, que estás en los cielos, te bendecimos, tú eres santo. Gracias por lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias, Padre, lo que dice allí, ¿verdad? Ya vamos a tener un nuevo año y queremos, Señor, siempre hablar positivamente. Ayúdanos a hablar siempre positivamente. Y lo que ahí dice, esas palabras de maldiciones para los pecados, nosotros debemos entender que debemos cambiar, debemos renovarnos, debemos limpiar nuestro corazón. Es muy importante defendernos de todo aquello que nos pueda influenciar y dañar nuestra mente, olvidarnos de todo eso. Guárdanos, protégenos, ayúdanos a estar en paz, a ser personas de bendición, ayúdanos a bendecir a otros. Quita de nosotros, por favor, toda preocupación y ayúdanos